Es para mí un verdadero honor, me congratulo de encontrarme en un encuentro en el que nos hemos reunido 50 colegas, 50 nombres y que hemos contribuido de manera importante por esta causa. Yo vengo hoy a platicarles precisamente sobre el día D. El día D, que es no vengo a hablar del concepto como tal, que no tendría mayor caso, sino vengo a hablar del día D como el día en el que se gana la elección, como el día en el que se concretan todos los esfuerzos a lo largo de un trabajo de varios días. Y esto pareciera evidentemente lógico, sin embargo yo hoy vengo a decirles algo. Aunque no lo crean, las elecciones todavía hoy en pleno 2014 se siguen ganando con votos. Y vaya afirmación que acabo de decir que pudiera parecer una locura. Pero es que en el andar de las campañas, de las estrategias, de la agenda del candidato, de las nuevas tecnologías, de la grabación de los spots, del cuarto de guerra, etcétera, 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 y de todas las grandes disciplinas que los colegas que me han antecedido han platicado y que por supuesto son muy importantes en el quehacer de una campaña, se nos olvida que la elección se gana con votos. Una elección no es un concurso de spots, una elección no es un concurso de estrategias, una elección no es un concurso de belleza. Una elección es precisamente eso, un concurso de votos. ¿Qué estamos haciendo en el día a día? No para parecer los mejores candidatos, no para parecer el mejor del concurso. ¿Qué estamos haciendo de manera obviamente estratégica para ganar votos el día de la elección? ¿Cómo se consiguen los votos? Por supuesto que en este conseguir y en este andar de la campaña convergen una infinidad de variables, pero al final de cuentas todo nos tiene que llevar a conseguir votos. La manera más efectiva de conseguir el voto es a través del contacto directo, porque en nuestro país, en México, y sobre todo y de aquí para abajo, los países que están en Latinoamérica, los alcances en materia de comunicación, televisión, radio, redes sociales, aunque algunos tienen una cobertura muy amplia, siguen sin llegar al centro del ciudadano. Al ciudadano, como ya lo hemos expresado en diversas conferencias, al ciudadano no le interesan las elecciones. Para la ciudadana común de nuestro país es más importante, y siempre lo digo con esta ironía que a veces me caracteriza, es más importante pintarse las uñas de los pies que saber cuáles son las propuestas de nuestros candidatos. Porque la necesidad inmediata de nuestros electores no son nuestras propuestas de campaña. El ciudadano ordinario, el ciudadano promedio, el ciudadano que vota en este país, está cansado de campañas políticas que no entiende, está cansado de políticas públicas y de planes de desarrollo que no es capaz de procesar por el nivel de educación que tenemos en México. Por ello es importante a lo largo de la campaña diseñar estrategias de comunicación a través de medios alternativos. No hay mejor medio alternativo en nuestro país que el contacto directo. El alcance que los demás medios tienen no cubre el 100% de la sociedad, y mucho menos cuando nos referimos a elecciones que se realizan en zonas completamente rurales, que es la gran mayoría de los 2,000 y fracción municipios que existen en nuestro país. El contacto directo estratificado es la mejor manera de llegar al elector, yendo y visitando a los ciudadanos en sus casas, platicándoles la historia del candidato, que el candidato se acerque, los escuche, porque no existe en una campaña política mayor satisfacción que el elector toque, escuche y mire a los ojos al candidato. Cuando eso ocurre, se crea una especie de conmoción emocional en el ciudadano que en automático se dirige a votar por él, porque eso es lo que principalmente llena al elector. Verlo en la televisión, en los medios de comunicación, no lo identifica claramente con él. Por supuesto, y sé lo que están pensando, hoy por hoy con municipios, distritos, estados y por supuesto un país con 112 millones de habitantes, es imposible, humanamente imposible, que el candidato pueda saludar de mano y escuchar las necesidades de todos sus electores. Realmente imposible. Sin embargo, si un candidato a un distrito local, por ejemplo,
pudiera acercarse con todos sus electores, que estamos hablando que hay candidatos a diputados locales que ganan elecciones con 10,000 votos. Si un candidato logra ese contacto directo, saluda de mano, se aprende la mayoría de los nombres, va a los mercados, a los hospitales, a las escuelas y hace esta empatía directa con el ciudadano, lo va a lograr y va a ganar la elección. Desafortunadamente eso no es posible en una conurbación como la que hoy nos encontramos. Por ello necesitamos a lo largo de nuestra campaña multiplicar al candidato y tenemos que hallar la manera de ejecutar programas que lo hagan repartirse y dividirse por toda la geografía de la elección. Estamos hablando que en 45 días de campaña, únicamente tenemos 12 horas útiles. 45 días por 12 horas útiles de campaña, tenemos alrededor de 500 horas de campaña real. Por la noche se pueden hacer muchas cosas, se pueden planear, se pueden hacer muchas trampas, colocar lonas en contra del candidato opositor, se pueden hacer muchísimas cosas, pero realmente hacer campaña de verdad no se puede. Entonces tenemos aproximadamente 500 horas en las que tenemos que multiplicar al candidato a través de hacer contacto directo, hacer tierra y ejecutar programas territoriales. ¿Qué es lo que pasa en el día a día de las campañas? Que esta parte territorial, que es la parte más importante que existe en las campañas políticas en México y donde la gran mayoría de las ocasiones gana el PRI en las elecciones rurales, que es donde se encuentra la mayoría del elector, la mayoría del voto, es porque se encargan a las estructuras ordinarias de los partidos. Las estructuras ordinarias de los partidos son muy útiles y son importantes y fundamentales en el día a día de la campaña política. Sin embargo, con los vicios de antaño que éstas tienen que tener por la naturaleza propia de que los seres humanos son los que se involucran en esta relación, estas estructuras tradicionales de los partidos no nos permiten y no nos garantizan que el voto que realmente estas líderes, estas seccionales lleven a las urnas nos va a hacer ganar, porque están trabajadas con base en dinero, porque obviamente la política se trata de dinero. Y entonces el dinero conlleva a grandes traiciones en las que obviamente, ¿qué pasó el día de la elección? Pregunta el candidato, ¿por qué no ganamos? La estructura estuvo, pero la estructura no respondió. Hay que hallar la manera de, en estos 45 días, además de las estructuras ordinarias de los partidos, que yo siempre digo que son un mal necesario, hay que hallar la manera de profesionalizar la creación de una estructura alterna que nos permita llevar al elector el día de la elección, que nos permita generar una red multinivel a lo largo de toda la campaña para que el día de la elección, obviamente, además del importante número de votos que nos va a garantizar el partido, la base del partido, además del importante número de votos que nos va a garantizar la clase política que va a votar, además de la clase media que tiene un voto un poco más definido, además de todos esos votos que de por sí ya consideramos con ellos, que es lo que llamamos obviamente el voto duro, ¿qué otro voto vamos a aportar? Y aportar un 4, 5, 8, 10% adicional al que creíamos, que al final de cuentas lo que mayormente va a pasar es que va a terminar una elección muy cerrada, porque estas grandes ideas y estos grandes pronósticos siempre están inflados, porque es la realidad que se vive en el día a día de la campaña, la mentira y la simulación. Por ello la importancia de esta estructura alterna que nos permita llegar. Votos, sí es cierto, votos, pero estos votos hay que llevarlos el día de la elección. Hay que llevarlos el día de la elección y hacer que voten. De nada nos sirve hacer una campaña impresionante, grandes meetings, grandes despensas, bodegas llenas de utilitarios, todos repartidos, aplausos, jingles, fanfarrias, grandes discursos, todo importantísimo, cierto. Pero de nada nos sirve todo eso si el día de la elección no llevamos a votar a la gente, si no la llevamos a las urnas y la hacemos votar por nuestro candidato, porque insisto, todavía hoy, en pleno 2014, y eso no va a cambiar, las elecciones se ganan con votos. Más allá de todos los avances en materia de comunicación y de nuevas tecnologías que hayan, las elecciones se siguen ganando con votos. Por ello, tenemos que saber que el día D es el día más importante de la elección, pero sería simplemente ingenuo creer que el día D es el día en el que se hace magia. El día D es ese día
en el que se tiene que llevar a votar a la gente, pero que no se puede decir dónde están los electores que aparezcan, como la gran mayoría de los candidatos creen que hacemos magia los consultores. El día D no es el día D. El día D se construye a lo largo de la campaña, se estratifica al elector, se conoce dónde está, y entonces a través de una planeación que debe durar durante toda la campaña, se destinan los recursos, esfuerzos, para que el día de la elección logremos llevar a esa gente a votar. Si creemos que el día D es simplemente el día más importante de la campaña, la respuesta es sí, pero no. Sí es el día más importante de la campaña, pero es un día que será el resultado del trabajo en tierra que hagamos durante los 45 días anteriores, en los que vamos a lograr que la gente de manera emocional, de manera comprometida, de manera en la que crea y se comprometa con el candidato y con el partido y con el bienestar que éste le otorgue, que entonces vaya a votar. El día D es el día más importante de la campaña, sí, porque es el día en que nos va a permitir ganar. Pero debemos saber que las elecciones las tenemos que ganar en el territorio. Las elecciones las ganamos con votos, y aunque en las nuevas tecnologías, los nuevos avances que tengamos, creamos que las elecciones se siguen ganando, que las elecciones tenemos grandes paneles estadísticos donde nos dicen, puede ser que así sea, pero al final de cuentas las elecciones se ganan con votos. Y si son candidatos, yo les quiero preguntar, ¿cuál es la estrategia terrestre, además de la ordinaria, de la tradicional del partido? ¿Cuál es la estrategia terrestre que estamos ejecutando para que el día de la elección juntemos el número de votos que tengamos y en consecuencia podamos gobernar? Muchísimas gracias.